7 en punto de la tarde y 1 minuto nos pasamos, doctor Eduardo Feynman. Perdón, ¿cómo le va? No, por favor, por favor. ¿Todo bien? Todo bien. Puccini era duro escucharlo. Lo escuché raro. No sé si era la máscara No, o... tiene problemas en la voz, tuvo un tema neurológico. La verdad que... Estrés. Estrés, la locura esta, la locura. Yo te digo una cosa, esta locura, cuando pase la pandemia nos vamos a encontrar con situaciones de otro tipo de pandemias. Historias ¿no? de vida. Tremenda. Él hablaba de los muertos vivos. Tremenda, tremenda. Gente que ¿no? está muerta en vida. De lo que nadie está hablando y parece que a los funcionarios les importa muy poco, Sí, muy poco. lo que pase por aquí, por la cabeza de la gente. Hoy hablamos con un psicólogo, viste que tanto decíamos, lo sacamos ahí a Gustavo González. Tuvo un muy lindo cruce con Eduardo López, súper serio, democrático. Le dijo, mire, todo bien. El drama va a ser tremendo. Sí, claro. El Bueno. daño, y esos daños son, preguntale a tu mamá, deben ser irreparables. Y sí, o que llevan años. La verdad que ¿no? sí. Años. La verdad que sí. Sí, bueno, ayer, gracias querido, estábamos al aire y me escribías. Totalmente. Johnny tenía la información antes que nadie sobre la cantidad de casos en la República Argentina, que fue el récord de récord. ¿no? Hasta ahora el peor día fue ayer. Y me parece que hoy puede ser peor, ese es el problema. ¿Hoy peor que ayer todavía? Por lo que venimos charlando con las mismas fuentes de ayer, sí. Ayer 4.250. Y hoy hay dos datos ya previos que tenemos de esta mañana. Viste que se hacen cortes. A la mañana en la provincia de Buenos Aires hubo un corte, 11:24 de la mañana, que dio 1.155 contagios. Solamente en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, si a eso le sumás que la positividad está muy alta, la positividad es cuántos dan positivo, ¿no? Dio 42%. Salvo que a la tarde se planche, ojalá, Dios quiera, todo indicaría que se viene una tarde muy complicada. Mira, hoy hablaba con alguien, con un altísimo funcionario, y me decía, primero vos tenés que tener en cuenta que la pandemia no pasó. No pasó. Claro. Que estamos en el peor momento o la peor etapa del virus. El peor. Entonces yo preguntaba, ¿y entonces para qué arrancamos el 20 de marzo? Y bueno. Porque, viste, cuando arrancamos el 20 de marzo nos decían, bueno, ahora ya mismo se viene el desastre. Es que capaz y dijeron, en aquel el momento dijeron, ¿te acordás que dijeron, el pico va a ser a mediados de abril? Siempre iban cambiando el pico. Y después el pico te lo pasaron a mediados de mayo. Y después el pico fue mediados de junio. Y después y aquí estamos. Y no sabemos si... Y ahora entonces, me dice, ahora estamos en la... Pero, ¿y entonces cómo es la historia? Me dijo, mirá, y concuerda con tu número, porque me decía, hoy, 4 de cada 10 hisopados son positivos. 42% 4 de cada 10. Cuando esto arrancó, era, no sé, 10%. 1 de cada 10, ¿entendés? Claro, Totalmente. el 10%, uno de cada 10. Totalmente. Y hoy El 90% de esos hisopados es del AMBA. Claro. Entonces, indudablemente, el problema está acá, no en el resto del país. Está acá y en el resto del país llega por el AMBA. Sí. Por los camioneros que van al AMBA. Aún así, algunos insisten dentro del gobierno, hay como dos posiciones, algunos insisten en abramos un poquito más de lo que está ahora, lo más cerca posible a lo que era la etapa 3 antes de esta etapa o fase 1, 1 y medio. Más que nada por una cuestión económica que sanitaria. Social. Básicamente es. Ya es social. Hartazgo. Pero ni siquiera es económico, es social. ¿Sabes bueno. por qué? Social tiene otra carga. Lo social es sobrevivir. Porque lo económico es PBI, qué sé yo. Lo social es pero cuando sobrevivir. cuando me hablaban de lo económico, es el bolsillo de cada una de las personas. No es no es la macro. No, son las familias. Hablo de la micro, la de la diaria, la de todos los días, es la economía de la gente. Es así. Me decían, tenemos una gran preocupación, el lunes es el Día del Amigo, el 20 de junio. 20 de julio, perdón. Sí. No, 20 de... Sí, bien digo, 20 de julio. Es el Día del Amigo. Me decían, tratá de decirle a la gente, no se reúnan. Y bueno, Por favor, no se reúnan. Ojalá Hay que apelar a la responsabilidad social Totalmente. e individual de cada uno de nosotros. Porque si no, de esto no vamos a salir nunca más. Y además, esto va a ser interminable. Y el amigo poco a poco fue creciendo en la Argentina. Claro. Esa tradición, ese rito de juntarse en una casa.
qué sé yo, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Todos extrañamos, yo extraño un montón a mis amigos. Yo también. Daría cualquier cosa por juntarme con mis amigos, pero no. Bueno, hoy hubo importantísimas reuniones, ¿no es cierto? Infectólogos. Tengo data, ¿querés que te cuente? Por favor. Bueno, dale. Tengo una gacetilla oficial que todavía no está en ningún lado, es primicia nuestra. El presidente Alberto Fernández, el gobernador Kicillof y el jefe de gobierno Larreta grabarán este viernes a las 11. A las 11. Un mensaje para anunciar cómo será la etapa de aislamiento social que se iniciará el sábado. O sea, es anuncio, no conferencia. Correcto. Anuncio, no conferencia de prensa. En principio, la modalidad del anuncio tendrá las mismas características del último mensaje, grabado del 26 de junio pasado, en el que se definió la cuarentena estricta. Esto quiere decir que Fernández hablará primero, obviamente, es el presidente, luego habla Rodríguez Larreta y cierra Kicillof. ¿Te acordás que Kicillof había hablado poquito la última vez? Sí, fue el que menos habló. Correcto. Y bueno, después cuenta que hoy en Olivos se juntaron Cafiero, Bisotti, Vilma Ibarra, Vito Velo, y después el presidente, ahora en Olivos, estuvo reunido con Máximo Kirchner, que es el presidente del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, y con el Cuervo Larroque, que es el ministro de Desarrollo. Espera un poquito, porque ¿a vos esa gacetilla oficial te habla de grabado? Sí. Porque una alta fuente cercana al presidente me dice, va a ser a las 11 aproximadamente. Sí, bueno, uso horario Alberto. Claro, 11 hora Alberto Fernández. Hora Alberto Fernández. Que quizás no coincide con la hora de la República Argentina. No, somos sumales siempre una horita o por dos. Por eso. Siempre, ¿no? El peor de todos era Néstor Kirchner. No, Cristina. Y otro de los peores es Sergio Massa. La sí. impuntualidad... ¿Hoy también? No lo sé, no lo sé. Hoy no. Pero la verdad, bueno, y Cristina, bueno, es el mismo caminito, ¿no? Bueno, pero hay puntuales de los dos lados de la grieta. Lo de Néstor Kirchner era una cosa tremenda, tremenda. ¿sí? Ministros que esperaban, horas, ¿no? los hacía hacer orín en el predespacho del presidente, hora y media. Qué feo. Les decía, lo citaba a las 10 de la mañana y lo recibía a las 12. ¿No? Y lo mismo con los anuncios. Bueno, eso habla de cómo se maneja el poder. Pero bueno, la hora Alberto Fernández es aprox 11 de la mañana y me dicen que vamos a grabar o en vivo. A mí me están diciendo... Viste que Mauro no lo descartó. Mauro decía en vivo. No me dan... Esta alta fuente oficial no me saca el vivo. Bueno. No me saca el vivo. Tengámoslo. Obviamente. Yo te leí una gacetilla, pero viste, en Argentina las gacetillas tampoco son muy confiables. No decidimos. Así que... la frase exacta es, como lo que pasa que yo no tuve tiempo para hacer el grafiquito como vos. Vos hiciste el... ¿Cuál? Hoy hiciste un simulacro de charla, de chat. Estaba lindo. No lo puedo hacer, pero... Les doy mi palabra que leo exactamente igual. Te queremos. Dice, va a ser a las 11 aprox y vamos a grabar o en vivo. No decidimos. Punto. Bueno, pero pará. Pero formato anuncio, pero formato anuncio, no conferencia. Eso seguro. Y después dice, por la tarde, Horacio y Axel harán sus respectivas conferencias para aclarar toda duda. Bien. Hay una buena noticia. Te puedo dar una buena noticia, bajó un poquito. Bueno, vamos con eso. Menos mal. Vamos con el urgente. ¿Te gusta un urgente? Dale. Vamos. Urgente, dale. Bueno, una buena noticia entre comillas. 3.624, menos que ayer, que estábamos en 4.600. Exactamente. 3.624, que igual es alto, es muy alto. Pero el miedo que teníamos recién lo decíamos, como al mediodía había dado muy alto, por suerte baja un poco en relación a ayer. 3.624 y lamentablemente tenemos que decir que desde el último reporte emitido, o sea, desde la mañana, 40 nuevas muertes en Argentina por COVID. De esta manera tenemos en la provincia de Buenos Aires 2.545 y en la ciudad de Buenos Aires, mira, 854. Hoy sí es mucha la diferencia, ¿eh? 2.545 en la provincia y 854 en la ciudad de Buenos Aires. O sea, la ciudad de Buenos Aires volvió a lo que era su promedio, más o menos. Sí. Doctor Sin, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí. Era más o menos el promedio, ¿no? Sí. Era así, entre 800, 900. Entre 700 y 1000, digamos. Eso. Ese es el punto.
Pero es muy interesante lo que dijiste hace un rato acerca de la cantidad de testeos positivos. Porque han aumentado los testeos, por ende aumenta la cantidad de casos, pero se mantiene estable 4 de cada 10. El 40% de positividad. En el sector privado es un poco más, porque como la gente es mayor o más grande en términos de media edad, seguramente son más, digamos, es más fácil que se contagien. Pero recordemos esto, que vale la pena, ¿no? Que el testeo es a quien tiene un síntoma. Tiene síntomas, sí, uno o varios síntomas, ¿no? Dale. Estamos en un total de 114.784 casos y 2.100 muertos aproximadamente. La cantidad de fallecidos, sumándolo de esta mañana y lo de ahora, es la mitad de ayer, ¿eh? Un poco menos que la mitad de ayer. Ayer fueron 82, hoy son 40. Exactamente. Motivo por el cual eso es un buen indicador. Es un buen indicador. Te cuento un poquito camas UTI, terapia intensiva. Bueno, tenemos 793 internados en UTI. Entonces, Nación tiene 54% para redondear, 53,9%. Y AMBA tiene 64%. Sí, como ayer, exactamente igual que ayer. Ayer eran 54 Nación, 64 AMBA, sí. Y cantidad de gente internada en terapia intensiva, 778, hoy 793. De estos, cerca de 690 están en respirador. Claro. Así que también... Y de ¿cómo se compone el 64%? Es más o menos 70 en capital, 60 en conurbano. Ahora, me hacen un amigo, Jorge, me dice, y es interesante la pregunta. Luis Delía, ¿cómo lo computan? ¿Como provincia o capital? Porque es de la provincia, pero está internado en la capital federal. Se computa como no residente. Se computa como no residente. ¿Y dónde aparece ahí como no residente? Mira. Ah, ¿aparecen ahí como no residentes? Residentes y no residentes. Claro. Ah, ok. La ciudad de Buenos Aires, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Hola, Mariano, ¿cómo te va? La ciudad de Buenos Aires computa residentes y no residentes, claro. Pero la Nación, cuando computa por el número de documento. Con lo cual, para la Nación Delía es un paciente de la provincia de Buenos Aires. Pero la ciudad también. Es un no residente. Claro, pero la ciudad la computa como, digamos, como internado acá y a veces también como contagiado acá. Recordemos que Luis Delía está en estos momentos internado en el sanatorio Nacampop, Nacional y Popular, Otamendi. Es de la puta oligarquía, es un sanatorio de la puta oligarquía, como dice él, ¿no? ¿Qué sé yo? Lleno de blancos oligarcas que lo han recibido en sus camas, así que es alguien que no eligió un hospital público. Qué raro, ¿no? Un hombre, un matancero que no... Es de La Matanza, creo, ¿no? De La Ferrer. De La Ferrer. Sí, La Matanza. De La Matanza, bueno, por eso, de La Matanza, pero elige, vos fíjate, alguien que detesta a la oligarquía, a la puta oligarquía y a los blancos, viene a un sanatorio de blancos y oligarcas. Es una cosa muy... Es raro, ¿no? Sí. No sé, qué sé yo, me parece a mí. No, sí, ¿no? Es raro. Me parece a mí. Ojalá que se pero ponga bueno. Bien, pero bueno. Y además tengo entendido que el mismo Luis Delía había cuestionado al propio ministro Ginés González García cuando estuvo internado en el Otamendi. Ah, mira. Diciendo, ¿cómo puede ser que vaya al Otamendi? Que tiene clínicas enfrente. ¿Y él a dónde fue? Bueno. Al Otamendi. Ahora, a mí me resulta extraño porque Luis Delía había pedido la domiciliaria para no contagiarse en la cárcel. Bueno, ¿te acordás que muchos presos fueron liberados para no contagiarse? Exactamente. Y él decía, yo no me quiero contagiar, no me quiero morir en la cárcel, en Ezeiza, ¿no? Sí. Y de repente se contagió en su casa. Ahora, ¿cómo se contagió en su casa si no salió nunca y estaba con prisión domiciliaria? Él creo que explicó que las chicas salieron, no sé quiénes las eran. hijas. No sé, las chicas. No sé quiénes son las chicas. No lo sé. Las chicas parece que fueron al supermercado y lo contagiaron. ¿Qué sé yo? ¿Será cierto? Sí, ¿No será cierto? Imposible de saber. Vio Delía, había que quedarse preso en Ezeiza, es mucho más beneficioso para ustedes los delincuentes estar presos que en su casa, porque se contagian en casa, ¿vio? Pero bueno, qué sé yo. Nada, tenía ganas de contar. Recordemos que está condenado Delía, ¿no? Está claro. Condenado por la toma de la famosa toma de la comisaría. Lo lamentable es que la contradicción del discurso, más allá de que uno desea, Eduardo, que se recupere prontamente, claramente, ¿no? Claro, por supuesto, Delía, obviamente. pero la contradicción del discurso populista o del discurso de estos dirigentes es que tiene que el Estado hacerse cargo de todo, agrandar el Estado,
pero nunca el Estado mejorar los hospitales, las escuelas. Bueno, y pero- cuando ellos caen enfermos, recurren a los hospitales privados. Ahora, ¿no? ¿qué obra social le está dando tiene Luis una de mano al Lía? Estado porque libera camas. Che, querido, Sí, por eso, bueno, por pero eso. digo, yo estoy de acuerdo con que el Estado debería ser fuerte, pero para las cosas que sirven, como Lo la hacen salud. para como... ayudar al Estado, Mariano. ahora, ¿qué obra social tiene de Lía para ir al Otamendi? No, la No, verdad. desconozco. ¿Tenés idea? No. No sé, la obra social del piquetero, ni idea, no. La verdad que no. Es buena esa, ¿eh? No la había pensado. ¿Existe la obra social de piqueteros? Puede ser. En este país hay obra social para Piquete todos. salud. Obra la verdad que no. social. La OSP. Salupic, La OSP. ¿Qué sé yo? Obra social. de piquete. La OSPIC. La OSPIC. Debe ser los PIC. Exactamente. Es la obra Con social. Q final, con Q final. Con no Q, sí. O con K final, qué sé yo. Bueno, pero ojalá que se mejore. Con K. OSPIC con K. Bueno, la excepción a esto fue Insaurralde, ¿no? Que fue un hospital. Claro, bueno. O otros tantos políticos pero determinados que acudieron, por ejemplo, al polo sanitario de Malvinas. Pero si hablas Gente coherente. si hablas de la puta oligarquía y de los privados, que así son los privados, no vayas a un sanatorio privado No. a llorar a que te internes en el hospital, en el sanatorio privado, ¿no? Te cuento Sí. lo que sabemos. Mañana, bueno, te decía recién, empieza el presidente, sigue la reta. La reta me dice que la gente, como no va a haber preguntas, va a hacer una conferencia aparte. Se repite el mismo esquema de la última vez. Va a llamar a conferencia de prensa, seguramente el sábado a la mañana, y va a explicar por qué se vienen un montón de aclaraciones. Mañana es trazo grueso. Trazo grueso es, les tenemos que pedir un nuevo esfuerzo, les queremos agradecer a la gente que está cumpliendo la cuarentena, pero Les pedimos responsabilidad, por son favor, 2 semanas cuídese. más o 3 semanas más, veremos Sí. hasta cuándo. Pero como vemos que la gente, vamos a aflojar un poco. Eso es el trazo grueso. El sábado, seguramente, no sé Kicillof, pero la reta va a llamar a una conferencia de prensa y va a explicar qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Actividad física todos los días, comercios no esenciales de cercanía, personal administrativo de escuelas, take-away oficializado y ninguna modificación en el Sí. transporte público. Sergio Massa, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Eduardo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Los saludo con un abrazo grande. Hola, Sergio. Gracias, acá está también Johnny. Hola, Sergio, un abrazo. Me gustaría saber... Hola, ¿cómo le va, Jonathan? Todo bien, todo bien. Me gustaría saber, en principio, Sergio, ¿qué opina usted acerca de la cuarentena? ¿Tendría que abrirse un poco más en esta nueva etapa? ¿Qué opina? Bueno, lo primero es que quienes mejores tienen que brindar su opinión son los especialistas, son infectólogos y comité sanitario. Y en ese sentido, por lo menos por la información con la que nosotros trabajamos, un dato muy importante es ver que el nivel de circulación viral a partir del esfuerzo que ha hecho la gente en estos 15 días seguramente nos permita ver en los próximos días una disminución en la cantidad de casos. Recordemos que por el tiempo, digamos, que se produce la multiplicación del contagio, lo que tenemos es la aparición de los casos de hoy que reflejan en realidad el comportamiento de hace 15 días y que vamos a ver en los próximos 15 días una situación sanitaria un poquito mejor por el esfuerzo que hizo la gente. ¿Y qué pensás, Sergio, que le está pasando a la gente? Más allá de que tiene miedo a enfermarse, obviamente, que eso es lo primordial, cuidar su vida, con la cuarentena, con la crisis económica, con el laburo. Sin duda la sociedad hoy está entre angustiada, preocupada y también asustada por el virus, ¿no? Creo que es la combinación de una serie de factores que generan preocupación por el futuro del trabajo, por el futuro del comercio, porque la economía en el mundo se está derrumbando y la Argentina no es ajena a esa realidad, porque tiene miedo a que se le enferme alguien de la familia, pero tiene la preocupación de que el día después de que termine la pandemia quiere poder trabajar, quiere poder producir, quiere poder estudiar. Así que yo siempre digo que cualquiera de nosotros que tomamos decisiones no somos ajenos a lo que le pasa a la gente. Yo te cuento y les cuento una anécdota que para mí marcó lo que representa esta situación de tener aislamiento entre todos. El Día del Padre
en el Zoom con mi papá que tiene 83 años se puso a llorar. Y obviamente que para nosotros es todo un tema. Y eso le debe pasar a miles de familias. Pero bueno, desgraciadamente enfrentamos una guerra contra un enemigo que no conocemos y al que además no tenemos las herramientas, más allá de cuidarnos cada uno de nosotros, para enfrentarlo. Yo recién charlaba con Martín Insaurralde, ¿no? Que básicamente vino a la Cámara en nombre de los intendentes de la zona sur a hacer el planteo para que tomemos medidas alrededor del pésimo servicio que presta Edesur. Y charlábamos de su experiencia personal, de su aislamiento, de su internación, del tratamiento con plasma, pero también de los temores que quedan después de la enfermedad, ¿no? Y creo que vamos a convivir con eso mucho tiempo como sociedad. Mucho se ha hablado sobre la ley de moratoria. ¿Se viene, no se viene? ¿Está media trabada? ¿En qué punto está? Porque es algo que le interesa mucho a la gente. No, en este momento, en este preciso instante, Eduardo, estamos en tratamiento en la Comisión de Presupuestos, expuso el ministro Culfas, expuso la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Creo que es muy importante contarle al artesano que tiene monotributo social, al kinesiólogo que es monotributista, al abogado que es autónomo, al comerciante que es autónomo, al comerciante que tiene un SRL, al que tiene una industria, al que es productor agropecuario, que esos más de 530.000 millones de pesos que hoy los argentinos le deben al Estado argentino porque por diferentes razones no pudieron hacer frente a sus obligaciones, van a tener un tratamiento que permite empezar a pagar cuando termine la pandemia, que da 10 años para pagar, porque lo peor que nos puede pasar es que el día que terminemos la pandemia nos encontremos con que el Estado le absorbe lo poquito que tienen para moverse, para invertir, para trabajar nuestros comerciantes, nuestras pymes, nuestras industrias. Así que es muy importante que tengamos esta herramienta que representa, vuelvo a repetir, un esfuerzo de más de 530.000 millones de pesos del Estado Nacional que se difieren y se pagan en 10 años. Sergio, ¿sabés por qué es importante esto? Primero porque vos tenés 9 de cada 10 familias que tienen deudas en Argentina. Son datos del Banco Central lo que te estoy citando. Es muy complicado. 5 de cada 10 familias deben impuestos. Es una deuda promedio de 24 lucas por familia. Es muy delicado. Pero además también me preocupa gente que le debe a la tarjeta de crédito, creo que vos también, a las empresas de servicios, vos recién hablabas de Edesur, el alquiler, las expensas. ¿Qué se hace con todo eso? Bueno, a ver, recordemos primero que todo lo que es alquileres, desalojos y ejecuciones hipotecarias está suspendido en la Argentina por un DNU del presidente Alberto Fernández. Y en el tema de lo que nosotros llamamos la pospandemia, la recuperación de la economía, uno de los grandes temas que queremos abordar y que ya venimos trabajando es el cambio en la curva de vencimientos de los créditos para consumo. Porque además el 80% del PBI, Johnny, en la Argentina es mercado interno. Y entonces necesitamos que los argentinos puedan, además de trabajar, consumir. Claro. Y para eso tenemos que diferir la curva de vencimientos, achicar el peso de las cuotas que tiene cada trabajador, cada jubilado, cada pyme en los créditos que hoy tiene pendiente y de esa manera recuperar capacidad de consumo para mover el mercado interno en la Argentina. Ese es uno de los temas que está trabajando el gobierno para la pospandemia. Obviamente mucha gente que dice yo pago mis impuestos aún en medio de la pandemia, en medio de la crisis y qué sé yo. La gente a veces se siente muy boluda. Discúlpenme, usted es el presidente de la Cámara de Diputados, discúlpenme la forma de expresarme, pero la gente se siente muy boluda pagando los impuestos siempre, ante cada crisis. ¿Va a haber alguna medida favorable para aquellos que aún en crisis, en este momento, cumplieron a rajatabla sus impuestos? Sin duda, Eduardo, es uno de los temas que venimos trabajando en la discusión por estas horas para que no solamente haya alivio para aquel que de alguna manera entró en crisis, no pudo pagar, no pudo hacer frente a sus obligaciones, esto que decía Johnny, ¿no? 5 de cada 10 argentinos, digamos, tienen entre 20 y 30.000 pesos que le deben al Estado argentino, sino que además estamos trabajando en que aquellos que siguen contribuyendo y van a seguir contribuyendo y
y ponen, digamos, el peso de su trabajo para sostener el Estado argentino con sus impuestos, digamos, tengan algún reconocimiento. Pero es importante, y esto es parte de la lectura, de para qué sirven los impuestos y para qué sirve el Estado, y que en situaciones como la pandemia se ven claramente. 968.000 millones de pesos lleva puesto el Estado argentino en ATP, que representa el pago de más de 3 millones de salarios a gente que hoy trabaja en empresas que no pueden pagar los salarios, en IFE, en refuerzo de la asignación universal, en refuerzo del sistema sanitario, que representó 40% más de aumento de las camas de terapia intensiva. Hoy a la mañana estuve en San Fernando, ¿no? San Fernando multiplicó 6 veces su capacidad de atención en terapia intensiva. Ahora, eso es inversión que hace el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal, y que muchas veces es producto del retraso en la inversión que hubo en otros periodos. Ahora, Sergio, quiero volver un segundo a la moratoria. Pues se armó, no es para politizarlo, al contrario. Alguna empresa que evadió, el nombre que quieras ponerle, de un lado de la grieta, del otro lado de la grieta, no importa, ¿va a poder entrar a la moratoria o no? Una empresa quebrada que evadió guita antes. Mira, yo escuchaba hace un ratito una discusión y decían que Vicentín, que Correo Argentino Sociedad Anónima, o que OIL... O que OIL, claro, por eso, para poner del lado que vos quieras. Que era una ley hecha, la verdad es que, un traje a medida de algunos. pero es que cuando el traje es tan grande que permite que desde el artesano más pequeño hasta el industrial más grande de la Argentina puedan acceder a un programa de beneficios, me parece que querer nominalizarlo es querer llevar al chiquero una solución que busca el Estado. Pero no un tipo que evadió. Y la verdad es que hoy escuchaba a un diputado del Frente de Todos, de nuestro bloque, que se quejaba porque entra Vicentín. Y la verdad es que bienvenido sea que Vicentín tenga más capital de trabajo para pagarle a lo que le debe a los productores santafesinos y del norte de la provincia de Buenos Aires. O sea, me parece que este es un momento en el que lo que hay que hacer es despojarse de cualquier traje de batalla y tratar entre todos de reparar los daños que la pandemia, primero la pandemia económica que dejó Macri y después la pandemia sanitaria que vivimos, tienen, digamos, como de alguna manera consecuencias muy dolorosas para la Argentina. No es tiempo para andar viendo a ver cómo le tiramos barro a uno o a otro. Este es tiempo de sumar, es tiempo de unir esfuerzos, es tiempo de unir voluntades. Cuénteme, ¿cuál es su posición con respecto a Venezuela y el voto argentino? Bueno, todos saben mi opinión. Creo que Venezuela tiene la condena que tiene y tiene el informe de Bachelet centralmente porque no cumplió con los derechos humanos, un gobierno que detiene estudiantes que reclaman, es un gobierno que no respeta una dictadura, la democracia. Eso, y lo dije una y 100 veces, bueno, sin duda, lo dije una y 100 veces y no voy a cambiar de opinión. Y parte de, yo diría, la riqueza del Frente de Todos es que tengamos la capacidad de convivir en la diversidad aquellos que pensamos distinto. Está muy bien eso, pero también lo que vimos en los últimos días es mucha crítica hacia adentro del Frente de Todos. Vos lo estás viendo. Digo, el otro día Bonafini, que dijo que Alberto sentó a su mesa a gente que explota a los trabajadores, que saquearon el país. La misma Nora Cortiñas, que dijo que Felipe Solá es un asesino. ¿Qué te provoca todo eso? Yo soy de los que creen mira, ayer les cuento una intimidad, no sé si a lo mejor se enoja la gente de CRA porque tuvimos un Zoom, pero no era público. Y yo les decía que entre la tensión y la distensión, yo siempre elijo la distensión. El diálogo, los consensos, la búsqueda de acuerdos. Argentina hoy necesita eso. Está muy mal la gente, está muy angustiada, con muchas preocupaciones, como para que le agreguemos incertidumbre política. Nosotros tenemos la responsabilidad de resolverle los problemas a la gente.
Cuénteme su posición con respecto, porque no hubo, la verdad, una reacción fuerte por parte del gobierno en el tema silobolsas, el ataque a los productores agropecuarios. Me gustaría saber su posición. Bueno, ayer charlaba con la gente de CRA porque soy autor de la ley junto con el diputado Ramiro Gutiérrez. En realidad soy cofirmante y el trabajo más importante lo hizo Ramiro, que pone en el Código Penal y condena y de alguna manera castiga la rotura de silobolsas y de todo lo que es ataque a la propiedad privada en el campo, porque en definitiva los que tenemos una mirada a largo plazo de la Argentina entendemos que los productores agropecuarios son grandes generadores de una de las cosas más importantes que necesita la Argentina, que es dólares para vender trabajo argentino al mundo. Y el gesto de poner en marcha y proponer la ley y de protegerlos y de dialogar con ellos y de pensar un proyecto de ley agroindustrial que de alguna manera nos permita aumentar las exportaciones tiene que ver con la mirada del gobierno de la Argentina de largo plazo, pero también con un profundo respeto por la propiedad privada. Sergio, ¿evitamos el default o no? ¿Cuán cerca estamos de acordar con los bonistas? Hoy la pelota está en la cancha de los bonistas. La Argentina hizo un esfuerzo enorme. De hecho, es cierto, y alguien podría decir que estamos logrando o estamos intentando lograr una quita de más de 50.000 millones de dólares entre deuda bajo legislación Nueva York y deuda bajo legislación argentina. Y la semana que viene el Congreso empieza a tratar la ley que iguala a los que están bajo legislación argentina respecto de la propuesta que hicimos a los acreedores que están bajo ley Nueva York. El esfuerzo que está haciendo la Argentina tiene una cuestión muy asociada a lo que llamamos la sustentabilidad. Entonces, hicimos un esfuerzo, hicimos la mejor propuesta, hoy le pedimos a los acreedores que también hagan un esfuerzo, que ganen un poco menos y que entiendan que la propuesta argentina es la propuesta que garantiza que pueden cobrar. La última pregunta de mi parte. Muchos han considerado que la ley de teletrabajo es un mamarracho y es horrible. A ver, salió de la Cámara de Diputados, ahora está discutiéndose en la Cámara de Senadores, hoy hubo alguna reunión medio picante. ¿Por qué salió como salió? Perjudicando, dicen, aquellos que lo han... Salió a todos los sectores, a los trabajadores, a los empresarios. Primero la ley salió por unanimidad, Eduardo, o casi por unanimidad. Creo que solo la izquierda no la votó. La votó Cambiemos, la votó el Frente de Todos, la votaron los bloques de... Eso no hace que la ley sea buena, de la verdad. Los partidos provinciales. No. Primero le quiero decir que la ley salió como salió, entre otras cosas, porque salió por un enorme consenso. Sí. Tiene particularidades que algunos rescatan, por ejemplo, que permite discutir en cada uno de los convenios colectivos de trabajo las cuestiones atinentes a cada una de las actividades, y eso es muy bueno. Y tiene cuestiones que después algunos discuten, desde el sindicalismo, porque dicen que rompe el vínculo de la relación física personal con los trabajadores, pero en realidad el mundo es el que está cambiando y esta dinámica de Zoom con la que, o de teletrabajo es una dinámica con la que nos movemos en todas las actividades. Y desde el punto de vista empresario, un planteo que aparece razonable y que, digamos, se va a discutir en el Senado, que tiene que ver con el artículo 8º y la reversibilidad. Esto de que alguien cambia su empresa, cambia las condiciones, pero después el trabajador puede exigir sin más volver a condiciones anteriores. Y me parece que eso es lo que la hace de alguna manera, digamos, en parte discutible. Lo más importante, Eduardo, lo más importante es que le escuchemos a los sectores, le podamos hacer las correcciones que le tengamos que hacer, pero sobre todas las cosas que le demos un marco de funcionamiento, de reglamentación, de protección al teletrabajo en la Argentina, así como hay otras actividades que no estaban y que hoy aparecen, como son la de los trabajadores de las economías de plataforma, que también tenemos que
encararlas y resolverlas de alguna manera para que no haya explotación, pero para que haya generación de empleo. Sergio, última de mi parte. Me la pide Marcelo Palacio, si no me va a retar la gente futbolera. ¿Hablaste con Riquelme? ¿Qué posibilidad hay que vuelva el fútbol, no sé, por lo menos los entrenamientos En agosto. en agosto? Primero, con Román tengo, todos saben, una relación de mucho afecto, de aprecio, de cariño. Él hace cosas además que demuestran qué clase de persona es. Hoy, todos los días, en su barrio, en el barrio donde nació, donde se crió en San Jorge, con su grupo de amigos de toda la vida, que viven en San Jorge, arma un sistema de ollas para pararle la olla a mucha gente que hoy no tiene laburo y no puede llevar comida a su casa. Digo, ese es Román, que lo hace además de manera anónima. Y lo hace en Torcuato, y entonces para mí, por mi historia en Tigre, por mi cariño por Tigre, es muy importante. Tengo además una cuestión de afecto personal construido a lo largo del tiempo. Román en algún momento hasta hizo un esfuerzo económico personal para que en Don Torcuato hubiese un polideportivo, y esas cosas para mí lo distinguen y lo definen como persona. Lástima que es de Boca, pero El bueno. domingo hablamos por teléfono porque... Sí. Pero bueno, es un detalle. Sí. El domingo hablamos por teléfono porque a él le preocupa que la fecha de vuelta de la Copa Libertadores, de alguna manera, si no se habilita a los equipos que están clasificados a Copa Libertadores a entrenar, y si no se corre la fecha de reinicio que dispuso Conmebol para Copa Libertadores, en broma, Román me dijo, vamos a ir a jugar los partidos con gordos, porque lo que dice es que tienen que volver a entrenar. Claro. Así que lo puse en contacto con la gente del Ministerio de Salud, con Lisandro Bonelli, el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, a la gente de Boca, y obviamente que todo lo que pueda ayudarlo y todo lo que de alguna manera pueda ayudar a que el fútbol argentino encuentre un calendario, la vuelta, los protocolos, la forma de desarrollar los entrenamientos, bienvenido sea, porque también el fútbol es parte de las cosas que hoy sentimos que por ahí no tenemos en casa el fin de semana y que de alguna manera queremos volver a tener. Yo creo que la falta de fútbol, la falta del asado en familia, esa sensación de no poder abrazar al otro, son cosas que sentimos los argentinos, que somos muy pasionales, que nos faltan y que las queremos recuperar. Y cuanto más nos cuidemos y cuanto más respetemos los protocolos y cuanto más usemos tapabocas y cuanto más podamos quedarnos en casa y cuanto más podamos hacer, digamos, respetando el distanciamiento social, más rápido vamos a salir de la pandemia. Massa, ¿qué tal? Mariano Barrio le habla, ¿cómo le va? Le pregunto, Hola, Mariano. ¿Cómo anda? Usted habló hace un rato de Vicentín, también habló de defender la propiedad privada. ¿Se viene algún tipo de anuncio por parte del gobierno sobre la situación de Vicentín? Y en este momento hay un corte y bloqueo del gremio de camioneros a la empresa... Sí, de Moyano. A Mercado Libre. A Mercado Libre. Gravísimo. Me gustaría saber qué opinan ustedes, ¿no? Como oficialismo. Gravísimo. A ver, vamos por parte. Primero, respecto del conflicto puntual de Mercado Libre con camioneros, sé muy poquito lo que vi en los medios, pero básicamente aparece ahí una cuestión vinculada a cómo liquida Mercado Libre impuestos, que no solamente plantea a camioneros. Escuché a muchos empresarios muy importantes de la Argentina plantearle inclusive al presidente en la mesa la preocupación alrededor de que aparece ahí un sistema en el que no se cumplen las reglas que tienen que cumplir otras empresas. Y respecto del tema Vicentín, ayer hubo una audiencia de conciliación, estuvo el Estado Nacional, el Estado provincial, la provincia de Santa Fe, el juez, el síndico, los accionistas familiares, y están trabajando en una propuesta que le van a acercar al presidente de la Nación de solución, en la que obviamente, digamos, las actuales autoridades de la empresa no siguen al frente de la empresa y el Estado encuentra mecanismos para garantizar algo muy importante de lo que nadie habla, que es que el Estado, a través del Banco Nación, del Banco Vice, del Banco Provincia y del Banco Ciudad, es el principal acreedor de esa empresa, ¿no? De deudas que en algún punto
todavía no fueron explicadas y que en algún caso esos 20.000 millones que el Banco Nación le dio a Vicentín se lo dejó de dar a comerciantes y pymes de la Argentina. Hay un cuadro muy interesante que miraba ayer, perdón Eduardo, respecto del periodo 2018-2019, cuánto cayó la participación en el crédito en la banca pública de la pyme y cuánto creció, digamos, de empresas grandes o de empresas extranjeras. Cuando la pyme pierde en la Argentina, perdemos empleo porque el 70% del empleo en la Argentina es pyme. Totalmente. Gracias, Sergio. Le agradecemos muchísimo. Un abrazo, Sergio. No, por favor, un abrazo grande. Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, querido, un placer. Un placer grande. Dale, hasta si mañana. tenés data, me mandás. Siempre, como siempre.